día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día les tengo un tema súper importante, porque mañana y o pasado usted va a tener que ir a votar. Porque así nos están diciendo que 15 y 16 de mayo debemos ir a votar. ¿Por qué debemos? ¿No? Se lo vamos a preguntar a un abogado y más encima, obispo. Estamos conversando con don Juan Ignacio González Errázuriz, obispo de San Bernardo y administrador apostólico de Rancagua. ¿Cómo está usted? Buen Hola día. Miriam, ¿cómo están? Un saludo a ti, a tu familia y especialmente a toda la gente que nos sigue por nuestro canal ISB. Creo que estamos en una circunstancia histórica muy particular, diría única en la historia de Chile, porque esto nunca ocurrió, así como está ocurriendo ahora. Y por lo tanto... Partamos entonces hablando de qué es lo que va a pasar en estas elecciones. Se supone que este fin de semana, mañana y pasado, vamos a estar votando, y vamos a estar votando por gobernadores, por concejales, por alcaldes y por constituyentes. ¿Cuál diría usted que es lo más importante o son todas iguales? No, evidentemente que son todos igualmente dignos, por así decirlo, las elecciones, pero la elección de constituyente es el hecho central y más delicado y más importante que está ocurriendo en este proceso electoral que hay mañana y pasado. Significa que vamos a estar dando lugar a un grupo, con nuestro voto, a un grupo de chilenos y de chilenas que van a proponer al país dentro de un plazo que un poco más de un año puede llegar a ser un texto nuevo que será como la carta de navegación de esta nave, de este barco que se llama Chile. No solamente el Estado de Chile, sino que Chile y toda su realidad, realidad institucional, política, realidad personal, realidad, etcétera. Y por lo tanto, para mí, esto es un tema muy esencial en que hay que precisar algunas cosas. Oigamos, señor, respecto de eso mismo, a ver, mucha gente siempre nos dicen, a ver, la Constitución es como rayar la cancha, pero yo creo que no todo el mundo entiende lo que significa rayar una cancha. Hemos Claro. visto en toda la propaganda electoral que ha habido por estos días, gente que dice, a ver, por ejemplo, la agricultura, vi el otro día un personaje que decía, la agricultura debe ser consagrada como fundamental dentro de nuestra Constitución. Claro. Yo buscando, por eso agarré hoy día un ejemplar, buscando nuestra Constitución, la actual, la que está vigente aún, me habla de las bases de la institucionalidad, sabemos como parte, ¿no?, que somos todos iguales ante la ley, etcétera, etcétera, como parte de nuestra Constitución, las personas nacen libres, iguales de dignidad y derechos, ¿no? Pero en ninguna parte habla ni de la agricultura, ni de los profesores, ni ninguna cosa. ¿Qué cree usted, como abogado, le pregunto, qué cree usted que debe consignar una constitución? ¿Debe ser muy rayada esta cancha o debe ser un marco global de tal manera de permitir ciertos relajos o ciertos cambios a las generaciones futuras? Me acordé cuando yo era niño que jugábamos fútbol en el campo, pero la cancha no estaba delimitada. Entonces era al ojo la cosa. Y de repente uno empezaba a gritar, fuera, 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 está fuera de la cancha. Pero nadie sabía porque no había ninguna línea. Era un terreno pelado con un par de piedras que eran los arcos. Bueno, eso también puede pasar en una nación cuando no están delimitados los aspectos esenciales de su vida. Entonces uno puede estar jugando fuera de la cancha y los goles metidos de fuera de la cancha no valen. Y uno se empieza a ir para otro lado, no sabe aguantar los compañeros, dice, bueno, entonces la Constitución es como ha sido siempre en el sistema occidental, no en todos los países, porque los países del sistema inglés o de la Commonwealth que se llama, no tienen constitución. Ellos van haciendo a través de la jurisprudencia de los tribunales sus normas y todos las respetan. Pero en el mundo occidental, digamos, hispánico y francés, siempre se fue por este camino que es poner en un documento
aquellos elementos en los cuales todos nosotros, por así decirlo, estamos de acuerdo que son elementos esenciales para que el país funcione y se pueda lograr una cosa que es muy importante: el crecimiento en paz y concordia, tanto en los aspectos materiales como espirituales. ¿Qué cosas hay que poner en la Constitución para que eso se produzca? Bueno, las cosas que son, hay dos grandes teorías. Si tú vas a algunas constituciones, como me parece la australiana, ahí no hay ninguna precisión exacta, sino que se ponen los principios, fundamentos, no hay ningún, por ejemplo, derecho social, no, eso se supone. Hay políticas, hay maneras de actuar. Bueno, en la nuestra, en las constituciones que existieron antes del 25, también era un poco así, era la estructura de ejercicio del poder del Estado. Hay 3 poderes, cada uno tiene tales autoridades: presidencia, justicia y el poder legislativo. Se relaciona de tal manera, las competencias de unos son estas y otras. Ese sistema, que existió durante mucho tiempo en muchos países, dio lugar después a constituciones más axiológicas, o sea, que tienen finalidades más específicas, como por ejemplo, ya tenía alguna nuestra, la del año 25, que tenía algunas definiciones sobre la persona, sobre la dignidad de la persona y algunas pequeñas cosas así. Y después, en momentos de especial dificultad en la vida del mundo, que fueron la época de la Guerra Fría, cuando se hizo la Constitución del 80, venía en una herencia, se introdujeron en ella muchas definiciones que siguen siendo válidas hoy día. Por ejemplo, que el Estado está al servicio de la persona y no al revés. Bueno, porque veníamos viendo una realidad de los países europeos, sobre todo detrás de la cortina de hierro, como se llamaba en ese tiempo, que era al revés, pues los hombres servían al Estado. Y después la vida del que está por nacer se respeta siempre. Después la familia, que es lo que es el núcleo central de la sociedad, de esta. Después los derechos fundamentales, después la patria, qué es lo que es la bandera, cuáles son sus símbolos. Y una parte muy importante, que eran las garantías que el sistema político constitucional da a las personas en los distintos ámbitos de su quehacer: laboral, educacional, previsional, de las jubilaciones, etcétera. Bueno, ahora estamos en una disyuntiva, porque hay cosas que yo creo que tienen que estar. ¿Qué es Chile? ¿Qué tipo de, cómo estamos organizados? ¿Y cuáles son sus valores fundamentales patrios? ¿Ya? Y después hay una parte grande que se llama base de la institucionalidad, donde se refiere a que todo este artesonado de normas y leyes que vamos a hacer está al servicio de la persona, y que el núcleo central donde es la familia, que está en la naturaleza del ser humano. Bueno, después efectivamente hay que poner cómo se administra el poder, la autoridad, los poderes del Estado, la autoridad económica, que es un gran avance de la Constitución del año 80, de poner un ente autónomo, la Contraloría General de la República, también un gran avance. Va a quedar la Contraloría en la Constitución. Van a quedar todas estas cosas, van a quedar. ¿Cómo van a quedar? Las grandes teorías son dos. Una condición de mínimos, en aquello que estemos de acuerdo básicamente, y otra que piensa que hay que meter muchas cosas. Entonces, al final va a decir uno: yo quiero que se diga que la agricultura es la base de la sustentación de la patria. Oiga, pero eso habría que ponerlo en la Constitución. Bueno, ya iba a venir un tiempo de discusión muy, muy importante. Ahora, es importante, Miriam, que la gente sepa que la mayoría de los temas que están en la Constitución son opinables, o sea, pueden ser de otra manera o de otra. Entonces, si la Corte Suprema está integrada por 22 jueces o 21, o creo que tiene ahora 22, no me acuerdo bien, o por 13 miembros, si los diputados son 124 o 163, si la elección, si el sistema electoral se rige por tales normas, bueno, son cosas que tienen que discutir incluso los que tienen más sabiduría en cada una de esas materias. Ese es uno de los temas de preocupación de esta Constitución. Bueno, justamente a eso iba, porque
a ver, siempre las constituciones han sido redactadas y ni siquiera nos han preguntado si le gustó o no le gustó, digamos. Siempre han sido Claro. redactadas por seres humanos que se supone que son eruditos en el tema, que saben del tema y que buscan, porque son personas, buenas personas, digamos, y que buscan entonces el bien común, ¿no? Y no están con temas partidistas. Y ahora resulta que tenemos dos cosas distintas. Una, que vamos a poder decir al final me gusta o no me gusta, y también hay gente que no tiene nada que ver con política y que va a poder participar, se supone, no sabemos todavía qué va a pasar en las elecciones, pero Sí. se supone que van a poder participar. ¿Es lógico, según usted, que una persona común y corriente esté ahí y pueda decir, por ejemplo, cómo debiera funcionar, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, o cómo debiera ser el tema del Consejo de Seguridad Nacional, o cosas así, Mm, cosas que uno no entiende en realidad, porque como que la Constitución es más bien sí, algo muy teórico, ¿no? claro. Bueno, hay como dos respuestas. Una, evidentemente el hecho de que haya gente, por así decirlo, común y corriente, tiene un elemento positivo que es la representación popular respecto de la legitimidad de la Constitución, lo cual no quita de que esas personas que llegaran a ser elegidas sepan después preguntar a los que saben. En todas las constituciones siempre ha habido los constituyentes y las comisiones que estudian, que son personas que ayudan a los constituyentes y que ahí están los expertos. Pero también hay que decir lo siguiente, miren, que hay mucha gente experta entre los que se están presentando a la constituyente. Y uno de los elementos de juicio que hemos de tener los ciudadanos es descubrir quiénes son esas personas más expertas en nuestro distrito. Yo le recomiendo a toda la gente que entre al CERVEL y vaya a su distrito y busque constituyente y se va a dar cuenta de que cada constituyente tiene un papelito agregado, la mayoría tiene un papelito agregado en la parte de abajo con su programa, con lo que piensan. Entonces no es venir y decir, ¿por quién voto yo? Lo que yo he dicho en un papel por ahí, en una notita, es que no se puede votar al lote. O sea, yo voy a votar, ¿por quién vaya a votar tú? Por Pérez. Ya vota por Pérez, nomás ese es buena persona. O por González. Ya vota por González porque es buena persona. ¿Ya? Yo lo conozco, vive aquí en el barrio nuestro, un gallo que siempre se la ha jugado, ya listo. Pero resulta que yo puedo no tener idea de un tema como el agua, como la agricultura, como la minería. Yo voy a tener que llamar a alguien que sepa. Buscar, cada uno que haga el discernimiento, y eso es lo que tenemos que hacer en estos días. Está todo en internet. Es decir, yo tengo mi distrito. En mi distrito hay 8 o 12 o 16 constituyentes de tales grupos. Esta es mi orientación para el país, es esta. Todos tenemos alguna manera de aproximarnos. Busque entre esos que usted, cuál le parece el más adecuado. Vea su currículum, vea qué piensa, qué ha escrito. Y resulta que va a descubrir que ahí hay mucha gente inteligente que quiere aportar. Es cierto, como dices tú, que esto después va a pasar por, por un plebiscito, va a pasar por un momento de control, digamos, ciudadano. Es muy posible, como ha pasado en todos los plebiscitos que se han hecho, que vote la gente y la apruebe, ¿ya? Porque es como el afán de la cosa nueva. Otra cosa es cómo va a funcionar. Hay cosas que tienen que decidirse muy al inicio de la Constitución. Por ejemplo, hay gente que anda hablando que cambiemos el régimen presidencial que viene de 1830 y tanto, ¿me entiendes? O sea, un país como el nuestro, quizás los acontecimientos últimos lo muestran también, pareciera ser que necesita una autoridad fuerte para poder funcionar bien. Pero hay otros que piensan en un sistema parlamentario, es decir, que la autoridad ejecutiva se constituye a raíz de las mayorías que ganan en el Parlamento. Todas estas cosas los sabios las conocen y saben, pero la gente común y corriente parece que da lo mismo. No da mucho lo mismo, porque hay una historia detrás, hay un pasado, hay una idiosincrasia de nuestra manera de ser. Entonces, yo le pediría a la gente que en este primer ámbito se informen, pregunten, hay siempre alguien cercano que sabe más. Oye, de todos estos señores que quieren hacer la constitución aquí, ¿quién es el que más sabe o el más tal? Ya.
¿Y es de qué lado? ¿Del centro, de la izquierda o de la derecha? Ahí pregunte. Y usted verá a cuál lado le gusta más. Porque esta cosa, desgraciadamente, es así. Cada uno tiene sus aproximaciones. Otra cosa distinta, Miriam, es qué pasa con los que son cristianos, católicos, evangélicos, etcétera, que además de estos temas que son muy discutibles, si el Banco Central es más autónomo o menos autónomo, si no integran tantas personas, si tiene tal función, hay y creemos en que hay ciertos valores fundamentales que son irrenunciables para un cristiano, para un católico. Vayamos un poquito ahí porque yo le quiero Ya. preguntar ahora, en un segundo más, sobre el tema de, a ver, su visión, pero ahora como obispo, ya no tan como abogado. Sí. Lo anterior, me preocupaba de preguntarle el tema de cómo sería la redacción, porque hace muy poquito, hará unos 10 o 15 días, tuvimos el caso de una ley que se aprobó, que se redactó, que se promulgó, y que resulta que venía, no sé si mal redactada, pero que habían dejado tales espacios entre medio a que la gente pudiera pensar de una forma o de otra, que terminó siendo al revés. En vez de querer ayudar a las personas, terminó desayudando a las personas. Me refiero a la ley con respecto del retiro a las personas con retiro programado, por ejemplo, Claro, en la que dijeron, no, es que nosotros pensamos que lo iban a tomar de buena manera, digamos, las empresas, pero no lo tomaron de buena manera y al final parece que van a tener que arreglar ahí, redactar de nuevo una ley parche. Una cosa. Sí. Entonces me preocupaba que la Constitución va a terminar siendo a lo mejor garrapateada por un montón de personas que saben, que no saben, y a lo mejor tengamos que decir que bueno o qué malo y echarla para atrás, ¿no? Y todo esto que se armó, se haya armado de mala manera. Ahora... Bueno, sí, ese es un peligro. Pero sin embargo, ese peligro puede estar aminorado porque hay casi 1 año y medio para hacerla y para estudiarla y para consultar a mucha gente que sabe mucho de esto. Pero ya ha pasado alguna vez, por de pronto en Chile también, que algún intento constitucional, por ejemplo, federativo que hubo en el siglo XIX, no resultó nomás. Se dividió el país en la Constitución en 3 grandes provincias, la provincia de Coquimbo, la provincia de Concepción, la provincia de Santiago, y empezó la cosa del sistema federal. Alguien lo intentó y resulta que ¿qué pasó? Porque Santiago era todo y los otros estaban mascando laucha y hubo que desarmar esa Constitución, no funcionó. Bueno, no pienso que en el siglo que estamos no se pueden cometer esos errores, pero evidentemente que se pueden poner en la Constitución cosas que son irreales, cosas que no van a funcionar, cosas que después va a haber que modificar. Esta misma que tenemos tiene, no sé, más de 100 modificaciones, creo. Y la del año 33 hubo que modificarla un montón de veces en aspectos muy importantes, porque al principio hasta aspectos que hoy día nos parecerían irrisorios, desde declarar la Iglesia Católica la religión oficial del país. ¿Ya? Y eso resulta que al final del siglo XIX ya no podía ser, digamos, porque no era así, el país no era eso, no tendría por qué. Y porque la Iglesia tampoco estaba muy de acuerdo con esa manera de actuar, de decirlo. Entonces, es cierto, se puede modificar, pero también es cierto que las incertezas jurídicas y las inseguridades que puede una constitución traen caos y sobre todo traen una cosa muy compleja, que es la falta de desarrollo. Cuando hay normas que son poco seguras, poco claras, interpretables por aquí, por allá, yo pensé que, yo creí que, y resulta que se detiene en un país la gente que viene a trabajar e invertir. Si yo tengo normas de inmigración tan estrictas, no viene nadie de afuera. Si yo no tengo normas, entra cualquiera aquí adentro. Si yo tengo la posibilidad de traer capitales de fuera para invertir en Chile, pero tengo tantas restricciones, si hay un sistema más estatista, nadie quiere venir a traer. Bueno, esas son las cosas técnicas que tendrán que estudiar todos estos caballeros junto con los sabios para que no pase lo que dices tú, que de repente decís yo creí que, pensaba que, y resulta, oye, se nos quedó fuera esto. Pero estas cosas han pasado.
Acuérdate que han pasado cosas increíbles en Chile. Acuérdate de una ley que un partido que no se alcanzó a incluir por unas elecciones en el plazo hace unos años atrás y que tuvieron todos los otros partidos por, entre comillas, por decir, bueno, arreglemos esto, hacer otra ley que permitía ampliar el plazo para que ese partido no quedara fuera de representación del Congreso. Claro, Entonces por se cometen secretaría. errores. Por Claro, por secretaría, secretaría. se cometen errores. Esperemos que toda esta gente que se va a juntar a trabajar en las cosas fundamentales que interesan a un país no van a cometer ese tipo de errores. Lo que sí puede pasar es que la Constitución quede con orientaciones que a uno no le gusten, pero eso ya es Bueno, otra cosa. vamos a eso ahora precisamente. Usted decía que no solamente en la Constitución, ¿no? Con respecto a la Constitución, sino que también respecto de lo que son los alcaldes, lo que van a ser los concejales, lo que va a ser esta nueva figura del gobernador, ¿no? Por ejemplo, veamos entonces ahora desde el punto de vista de, ahora le pregunto al obispo, al obispo y al administrador apostólico de Rancagua. Cuéntenos un poquito, ¿cómo buscamos quiénes sean nuestra orientación, quiénes van a gobernarnos por estos tiempos y quiénes van a formar parte de esta nueva constitución? ¿En qué nos tenemos que fijar los católicos? Fíjate, si estuviéramos hablando de elecciones de diputados, elecciones de concejales, alcaldes, quizás no haríamos estos razonamientos con la intensidad con que lo vamos a hacer ahora. Pero estamos hablando de la Constitución. O sea, la Constitución actual, por ejemplo, dice: la ley respeta la vida del que está por nacer. Eso dice, ¿no es cierto? La familia es el núcleo central de la sociedad. Eso dice. Y así muchas otras cosas. Los derechos inherentes a la persona humana. Nadie puede ser torturado, nadie puede ser... Un montón de cuestiones. Bueno, ¿qué hacer para un católico que dice, bueno, yo estoy de acuerdo con todas esas cosas, pero ¿cómo saber quién va a luchar o a proponer esos principios y quién no? Yo para eso acudo siempre a un discurso del Papa Benedicto, y que después son ideas que ha reiterado muchas veces el Papa Francisco también, que son los que se pueden llamar principios esenciales. Él les llamó, Benedicto le llamó no negociable. O sea, mire, yo puedo negociar del Banco Central, del sistema electoral, de la composición del Congreso, y muchas cosas. Pero esto no, porque es como la esencia mía, en mi familia, yo no puedo jugar con esto. Y esas cosas son bastante sencillas, pero están muy actuales. Una, la vida humana. La Constitución tiene que consagrar el respeto a la vida humana desde el inicio hasta la muerte natural. Bueno, eso tiene consecuencias positivas. Hay que buscar un candidato que piense así, pero también hay que excluir candidatos que piensen lo contrario. En este momento tenemos una ley de eutanasia en la Cámara de Diputados aprobada ya y pasada al estudio del Senado, donde se permite abiertamente una acción obsesiva que permite quitar la vida a alguien. Y eso nunca puede ser aceptado por un cristiano. La vida es un don de Dios que Él lo da y Él lo quita. Si yo tengo un constituyente que yo intuyo, tengo claridad o sé perfectamente que va a estar de acuerdo con la eutanasia, es decir, que está dispuesto a permitir que un médico a una persona que lo pida le quite la vida directamente, yo no puedo darle mi voto a esa persona. Hay que ser así de claro en esto. Estamos jugándonos el todo por el todo. Si yo quiero darle un voto a un candidato que me dice abiertamente que quiere permitir el aborto libre, ya nos hemos opuesto al aborto en 3 causales, lo hemos explicado mucho, y en muchas cosas el Tribunal Constitucional halló razón. Hemos pedido la objeción de conciencia, pero si alguien dice, no, como se ha intentado ahora en el Parlamento, hay un proyecto de ley para eso. ¿Usted está de acuerdo con el aborto libre? O sea, que la mujer decida en cualquier momento, hasta cierto plazo, terminar con la vida que está en su vientre. Sí, yo estoy de acuerdo. No se puede votar por él. Un cristiano, un católico. Este es el punto ese es un punto muy fuerte. Después otro punto muy fuerte es la familia. La familia trasciende la Constitución, es anterior a la Constitución, pero es el fundamento de la sociedad y de la Iglesia también, pero de la sociedad.
¿Qué familia? ¿Cualquier familia? Ese es el punto interesante. ¿Usted cree que es familia cualquier cosa? Bueno, sociológicamente puede ser que alguien llame familia a la unión de dos personas que no sean varón y mujer. Pero la familia, en el sentido del mundo occidental cristiano, está formada por un hombre y una mujer. Por lo tanto, un constituyente que abiertamente piense que se puede permitir la unión matrimonial entre personas del mismo sexo, no puede recibir el voto de un cristiano, de un católico. Eso es lo que pienso yo. Ahora, si él lo quiere hacer, él responderá con su conciencia de las consecuencias que eso pueda tener. ¿Qué va a decir la nueva Constitución en esto? No lo sé. La actual dice, la familia es el núcleo central principal de la sociedad, algo así. El núcleo fundamental de la sociedad. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y si ahora en vez de decir eso, dice como la Constitución que dejó hecha la presidenta Bachelet antes de irse a mandar al Parlamento, que dice, la familia, en sus diversas formas, es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Es lo mismo lo que se está diciendo? Bueno, ahí está la cosa. Estos son los momentos en que un hombre o una mujer cristiana tiene que pensar, bueno, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué significa esto? Y el tercer punto, que es muy importante, y también en juego en este momento, es la enseñanza. Se han hecho muchos cambios a la enseñanza, pero hay dos o tres ideas muy fundamentales. La primera es que los padres son los primeros que tienen que la responsabilidad de la enseñanza. Si pasamos a un sistema que no respete ese derecho, porque es muy tenue, porque lo hace desaparecer, porque le entrega al Estado toda la facultad, que puede que alguno piense así, ya el Estado docente, una cosa en Chile que ha estado muy, muy presente durante, ya, bueno, esa persona va a quitar un derecho natural a los padres respecto a la educación de sus hijos. Es que no se cumple, es que el Estado, mire, lo que quiera, pero tiene que haber previsto que los padres tienen derecho a buscar y escoger para sus hijos aquellos establecimientos educacionales donde más se adecúen a su propio pensamiento, sea el que sea. Entonces, yo creo que si estos tres elementos nosotros los explayamos en nuestros cristianos, nuestros católicos, y como lo hemos hecho durante todo este tiempo, por lo demás, hemos sacado un documento de la Conferencia Episcopal donde están estas cosas. Yo he sacado aquí en la diócesis muchos documentos de la Doctrina de la Iglesia sobre esto. Yo creo que la gente va a saber cómo ubicarse para votar por los constituyentes. Y creo que es muy importante que hay que hacerlo. Estamos en un momento, vamos a decir, se podría usar la palabra sagrado de la vida de un país. Cuando todos nosotros, porque esto es parte del amor a Dios y el amor a la patria, vamos a expresar nuestro deseo en un papelito respecto a las personas que nos van a representar. Y quisiera decir también por eso, Miriam, ir a votar. Es que a mí me da lo mismo estas cuestiones, estos son políticos, tengo todo hasta aquí, a mí yo no estoy de acuerdo con la nueva constitución, yo soy de tal sistema, momento, hemos sido todos convocados por la fuerza de la ley a expresar nuestra opinión, y por lo tanto hay que ir. Las personas mayores tendrán una serie de beneficios para poder llegar y ir a su lugar de votación, votar inmediatamente. La autoridad ha asegurado una serie de medidas también médicas y sanitarias para que no haya ningún posible contagio. Los que tenemos experiencia en ir a votar nos damos cuenta que es una cosa muy de pasada, no hay choclores, no hay cosas así, por lo menos en estas partes donde estamos nosotros. Entonces yo llamo a todos a votar, especialmente a los jóvenes, que tienen un aporte muy importante que hacer al país, y también a los mayores, que son como muchas veces un equilibrio para que las posiciones un poco más extremas que siempre se dan en una nación sean compensadas por la posición de la experiencia, de los años que tienen nuestros adultos mayores. Monseñor, muchas gracias. Mire, yo voy a despedir el programa ahora con una frase que no es mía, yo me la estoy apropiando de otra persona. Dice: todavía se puede corregir el rumbo y elegir personas serias y rectas que pongan luz en el horizonte y sobre todo con coraje para sortear la ola de populismo destructor. Yo la encontré muy buena la frase, buena, así sí, que... De acuerdo. Elijamos a los que tienen que ser elegidos porque en conciencia lo pensamos así.
El que vota al lote se equivoca y después se arrepiente. Exacto, y a lo mejor ya va a ser muy tarde para arrepentirse. Sí, claro que sí. Muchas gracias, monseñor. Mire. Muchas gracias, Saludos monseñor, al por canal haber estado y a con toda la nosotros. Muchas Saludos, gracias a usted. gracias. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.